capítulo 3. Amén. Cantar de los Cantares, vamos a leer el capítulo 3, versos 7 al 11 para seguir con el estudio de Cantar de los Cantares. Vamos a leer. Amén. Si lo tenemos, leemos la palabra del Señor en esta hora, honrando al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, del pueblo del Señor decimos Amén. amén. Amén, gloria a Dios. Bien. He aquí, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Amén. Vamos a ir a esta versión. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su salvación. Hasta aquí la palabra del Señor. Así que El gozo de su corazón. el día del gozo de su corazón. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bien, continuando con el estudio en el libro de Cantar de los Cantares, que habíamos quedado en el capítulo 3, verso 6, fue la enseñanza anterior. Bendito sea Dios. En esta oportunidad vamos a leer el verso 7 en adelante, donde la Biblia nos hace ahí una comparación. Está haciendo entender que Salomón está representando a alguien, porque no se trata de la persona o el personaje de Salomón, que es en este caso del que se está hablando. Dice, he aquí, es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Bien, aquí el libro de Cantar de los Cantares nos habla de alguien que se ve subir del desierto como columna de humo y sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, con lo cual vimos nosotros en la enseñanza de Cantar de los Cantares capítulo 3 verso 6. Entonces se da la respuesta de que la litera de Salomón esta que se ve subir del desierto, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, de una manera muy breve, nos da a entender el Espíritu del Señor, que es la iglesia del Señor, que sube de la tribulación, sube de ser atribulada, sube de ser perseguida, sahumada de mirra y incienso, o sea, llena de los frutos del Espíritu Santo por causa de la persecución y lo que ha sufrido, lo que está viviendo, lo que está sufriendo, lo cual está reservado para el tiempo del fin. Todos los profetas lo describieron. Ese tiempo del fin de persecución, de terrible tribulación que va a tener que sufrir la iglesia para poder dar los frutos de Jesucristo, la cual no se está dando antes de ese tiempo, para poder, Señor, llevarse una iglesia de verdad, llena de los frutos del Espíritu Santo, llena del fruto de amor, que es el principal, lo cual da lugar a los demás frutos que vemos en Gálatas capítulo 5, cuando nos habla acerca de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales cosas no hay ley, cosas a las cuales no vamos a entrar en detalle en este momento. Bien. Dice, esta es la litera de Salomón. La litera representa, estamos entendiendo, la litera, hermano, es una representación de un carro en el cual se montan los reyes con sus esposas, donde se montan los reyes con su escogido. La litera de Salomón, 60 valientes la rodean, o sea que no es cualquier carro, sino que es un carro escogido y tiene que ser rodeado, que tiene que ser resguardado, que tiene que tener guardaespaldas, no como los guardaespaldas que hoy nosotros vemos en la iglesia, no como los guardaespaldas que vemos en muchas iglesias de la prosperidad, que salen los llamados apóstoles, llamados por los hombres, pero no por Dios, ¿verdad? Y que andan con guardaespaldas entrando a los lugares, porque nosotros, el Señor no nos enseñó eso nunca en la palabra, sino que nuestra defensa, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones es el Señor, no un guardaespaldas. Amén. De hecho, el Señor dijo que no nos preocupemos si nos matan. Si es la voluntad de Dios, así será si nos matan. Si no es la voluntad de Dios, pueden dispararnos, que el tiro nos va a llegar a donde estamos nosotros. O se le encasquilla allí la pistola, o cuando salga la bala, cae delante de nosotros a tierra. ¿Me entiendes? Pero si la voluntad de Dios llega, y el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28. Amén. Porque el alma no pueden matar. Si el Señor dijo que no temamos a los que matan el cuerpo, porque ellos no nos
nos pueden matar el alma, que le temamos más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿cómo vamos a nosotros usar guardaespaldas temiendo que me den un tiro? Cuénteme. Entonces es la obra del Señor, es la obra del hombre, es la obra del hombre. Dios cuida lo suyo. A lo que Él llamó hasta que no termine su obra, ¿verdad? No le puede acontecer nada de muerte. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Amén. Dice, la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, está rodeada, pero no de guardaespaldas de la tierra. Está rodeada de lo que estaba rodeado Eliseo, y el criado de Eliseo allí cuando vinieron los sirios y los rodearon y los querían atrapar. Entonces cuando Eliseo le dice a Dios, abre los ojos de este para que vea, y allí entonces se vio que el criado pudo ver que la multitud de ángeles que los rodeaban era mayor que la multitud del ejército de Sirio que los rodeaba. Entonces pudo entender y se le fue el temor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces está rodeado. La litera de Salomón, que está representando aquí al Señor Jesucristo, el mismo Salomón, y la litera está representando la habitación de amor que hay entre el rey, que es el Señor, y nosotros que somos su esposa, que somos allí la desposada del Cordero. ¿Se entiende, hermano? Entonces, esto está representando la litera de Salomón. Está representando nuestra cámara de amor con el Señor, que se dispone a ir andando a las bodas del Cordero. O sea que nosotros debemos de entender que nosotros estamos preparándonos para una boda. La iglesia del Señor debe de entender que está preparándose para vivir eternamente con Cristo en el cielo. Eso lo dice la Biblia, que estemos preparados para el día en que Él venga, ¿entiendes? No durmiendo, sino que preparados porque Él viene como ladrón en la noche. Y allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, dice que los ángeles dicen en el cielo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es la vestidura justa de los santos, es las acciones, justas de los santos. Entonces, entendemos que si nosotros vamos a una boda a casarnos, porque dice, te desposaré conmigo para siempre, dijo el Señor en el capítulo 2 del libro de Oseas a la iglesia, te desposaré conmigo en fidelidad, justicia, juicio y benignidad, y te desposaré conmigo para siempre, y conocerás a Jehová. O sea, que seremos desposados con el Señor para ser uno con Él en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un cuerpo de gloria. Amén, hermano. La iglesia se ha arrebatado al cielo. Pero antes de llegar a la boda, estamos como en un carruaje. Van a buscar a la novia, van a buscar allí al matrimonio para llevarlo al lugar donde ellos entonces van a contraer la boda. ¿Entiende? Y esto es lo que está representando la litera de Salomón, que está andando, que está caminando al momento de la boda. Y dice que está rodeada de 60 valientes, pero no de los hombres de la tierra, de los fuertes de Israel. Está rodeada, hermano, del resguardo de Dios. Cuando nosotros vivimos en ese amor con el Señor íntimo, en esa continua intimidad con el Señor, que de día y de noche conversamos con Él, que todo lo confiamos al Señor, que en todo dependemos de Él, que entendemos que para nada somos buenos, que Él es nuestra única ayuda para hacer lo que realmente se necesita hacer correctamente, que estamos en un amorío con Él, en ese primer amor del cual describe Cantar de Cantares, que estaba llena la esposa o la novia, ¿verdad? Y que dice que estaba enferma de amor por ese amor. Cuando estamos llenos de ese amor es cuando nosotros estamos en una cámara, estamos como en un carruaje, en ese amor, y cuando estamos ahí estamos rodeados de manera que el enemigo no puede traspasar para derribarnos a tierra, de manera que él no puede hacernos retroceder al mundo, de manera que él no puede en ninguna forma hacernos caer, porque ese es el secreto. Lo que está diciendo aquí es que ese es el secreto de la victoria en el Señor, el amor con el Señor, el enamoramiento. O sea, conocer la palabra no es estar enamorado del Señor. Ir a la iglesia tampoco es estar enamorado del Señor. ¿Se entiende? Tampoco hacer las obras de Dios es estar enamorado del Señor. Eso lo encontramos en el Apocalipsis.
Cuando la iglesia se cae del primer amor, la iglesia de Éfeso, que es la primera que se describe allí, y una iglesia que hacía obras, claro, había caído de esas obras, pero que hacía tremendas obras y Dios estaba agradado de esas obras, pero sin embargo le dice, tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor, mira por tanto de dónde has caído, le dice, y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que nos va a hacer rodar en ese carruaje, hermano. Ese amor con el Señor, ese enamoramiento con el Señor. Y cuando estamos encerrados en el Señor con ese amor, no conocemos nada de afuera. Hermano, no nos preocupamos por nada de afuera, sino que todas las cosas el Señor nos las pone en el camino para que sean hechas conforme a su voluntad, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos en ese amor, nos rodea, nos custodia esa carroza, ese carruaje, esa litera, como describe aquí, nos la rodea el cielo, nos la rodea el resguardo del Señor, nos la rodea la fuerza misma del Señor. ¿Entiendes? ¿Cuándo nosotros podemos caer? Cuando no estamos en ese amorío con el Señor. Ese es el principio de todo, el amor con el Señor. Por eso es que dice que el amor todo lo puede. Y por eso que dice también en 1 Corintios capítulo 13 habla del amor que todo lo puede. Más, en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo describe al amor como el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto que vincula al hombre con Dios. Al hombre con el verdadero Dios, no con el Dios que tienen las personas en su mente, de su propio entendimiento y de su propio corazón, que no es el amor a Dios, es el amor a sí mismo, es el amor a sus deseos, es el amor a lo que anhela el hombre en su propio corazón, a sus cosas egoístamente. El amor no busca, dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 13, verso 1 en adelante, no busca nada para sí, o sea que nosotros no debemos de buscar nada para nosotros mismos, sino para el Señor, y demostramos que estamos enamorados del Señor. Ahí demostramos que verdaderamente nuestro corazón es del Señor y que nuestra vida, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 en adelante, nuestra vida, ¿verdad?, no nos pertenece a nosotros, sino que nos pertenece a Él, porque así dice, que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces esto es lo que nos hace entender que este es el verdadero amor, que se describe aquí en el capítulo 3 de Cantar de Cantar, en el versículo 7, cuando dice, esta es la litera de Salomón. ¿Y quién está dentro de esa litera? La novia, cada uno de nosotros con el Señor. Y de manera general se ve a una novia que está unida a un mismo sentir, aunque no estén en el mismo lugar, sino que pueden estar en lugares diferentes, ¿verdad?, incluso en zonas horarias diferentes, y unos durmiendo y otros orando por el horario diferente que hay en las diferentes regiones según la zona horaria, pero que está unido a un mismo sentir, que está unido a un mismo pensamiento. Esta es la iglesia, que es una sola que el Señor viene a buscar, ¿entiendes? Que está unida a un mismo amor. Pablo lo dijo este tema en el capítulo 5 del libro de 2 de Corintios. Cuando se hace un juicio, cuando el apóstol Pablo habla acerca de un dictamen que se hace, un juicio que se hace a alguien que cometió un pecado terrible, lo dije 2 de Corintios, no, 1 de Corintios capítulo 5, este es el asunto. Cuando se hace un juicio allá a este muchacho que se echó con la mujer de su padre, Pablo dice que estando reunidos, ausente él en cuerpo, pero presente en espíritu, según 1 de Corintios capítulo 5, verso 3. Ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. Y vuelve y repite en el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No vamos a entrar en este detalle de ese juicio que se ejecutó, que era para salvación de ese joven que cometió tal pecado. Tal es el amor del Señor. Ahora, el asunto que estoy haciendo entender, la unidad en el espíritu que había entre Pablo y los corintios. Esa unidad no necesitaba de una unidad física. Esa unidad no necesitaba de habitar bajo un mismo techo. Porque incluso más adelante el apóstol Pablo dice que muchos se unen, muchos se reúnen y se congregan, pero no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la iglesia está unida, pero en un mismo sentir. Sea que estén juntos en el mismo techo, o sea que estén en lugares diferentes, pero es un solo sentir con el Espíritu. Es por eso que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22,
en el verso 17, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la esposa, que son los cristianos, los creyentes, dicen, ven. Amén. Y el que oye diga, ven. Amén. ¿Ven quién? Ven, Señor Jesús, a buscarnos para estar contigo eternamente. ¿Por qué dice que el Espíritu y la esposa dicen ven? Porque el Espíritu dice algo. Y eso mismo que dice el Espíritu lo dicen los verdaderos creyentes, que son los bautizados por el Espíritu Santo y que tienen el mismo sentir del Señor. Pero el hecho de que seamos bautizados por el Espíritu Santo no quiere decir que tengamos obligatoriamente el mismo sentir del Señor, hermano. Eso ya depende de nuestro accionar en el Señor. Porque Cristo está, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, allá por el verso 29-30, que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que para contristar al Espíritu Santo, lo cual quiere decir entristecerlo, lo cual quiere decir cortar lo que Él quiere hacer, ¿me entiendes? Interrumpir lo que Él quiere hacer, o sea, pensar otra cosa de lo que Él quiere hacer. Para contristar al Espíritu Santo tenemos que haber sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que creyentes, multitud de creyentes bautizados con el Espíritu Santo, hoy en día se está contristando al Espíritu Santo. Entonces no tiene el mismo sentir con el Espíritu. ¿Entiendes? Entonces en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 17, dice el Espíritu y la esposa dicen una misma cosa. Dicen una misma cosa, a una misma voz dicen, ven Señor Jesús. ¿Entiendes? O sea, que allí estamos viendo una unidad entre el Espíritu Santo y el creyente que vive en Estados Unidos, con el que vive en Italia, con el que vive en China, con el que vive en la India, con el que vive en Sudamérica y que vive en el África, con el creyente que en donde quiera que esté está buscando al Señor por la dirección del Espíritu Santo y tiene un mismo sentir con el Espíritu Santo, dice lo mismo. Entonces, esto que se ve aquí, la carroza de Salomón, allá adentro está el Señor y su iglesia, que es una sola, representada por la multitud de creyentes que tiene un mismo pensamiento, que tiene un mismo sentir. Y ese mismo sentir está provocado o producido por el amor que hay entre el Señor y esa iglesia. Porque cuando nosotros entramos en ese amor, que no queremos salir de las conversaciones con el Señor, que no queremos salir de la lectura de su palabra, que tenemos que hacer quizás otras cosas, pero yo no quiero dejar, y decimos en nuestros corazones, pero no quiero dejar de leer, pero siento un deleite que necesito seguir leyendo. Y entonces cuando nosotros estamos en ese amor, cuando nosotros encontramos ese verdadero deleite y el Señor, hermano, no en los juegos de mesa, no en las distracciones de la tierra, sino en el Señor, estamos en ese amorío con el Señor, estamos en esa recámara allí con el Señor y nos estamos dirigiendo a las bodas nupciales que se van a desarrollar en el cielo entre Cristo y nosotros. Una Amén. sola iglesia que está unida en ese mismo amor. Esto es lo que quiere decir este verso, hermano. Es aquí esta que se ve, esta gloriosa, que sube del desierto como columna de humo, que es una sola, que sahumada de mirra y de incienso, llena de todo polvo aromático, que son los frutos del Espíritu. Ella es la litera de Salomón. Esa es la iglesia que está encerrada en el amor del Señor, está allí deleitándose en el paraíso del Señor, en el paraíso celestial, que lo encontramos en nuestra habitación, lo encontramos en nuestra rodilla, lo encontramos en las horas de oración, lo encontramos caminando, hablando con el Señor. Ese es nuestro paraíso nupcial con el Señor. Eso es nuestra recámara íntima con el Señor, hermano. Eso es nuestra recámara íntima. Allí es donde le damos nuestro amor. Allí es donde Él nos da a conocer lo que Él quiere. Allí es cuando Él nos da a conocer su voluntad. Y allí es cuando le expresamos nuestro amor. Allí es cuando comenzamos a dar fruto. Entonces, esta litera está rodeada. ¿Qué nos da garantía? ¿Qué nos da seguridad? ¿Qué nos da seguridad a nosotros? Primeramente, de que estamos en el Señor agradándolo a Él. El amor con Él. Amén. Y el amor del Señor no es la mente. No es porque con los pensamientos yo amo al Señor, o porque yo conozca la palabra, como dije hace un rato, repito. No, hermano, el amor del Señor va más allá que eso. Es un accionar continuo con el Señor, una intimidad continua con el Señor. Que usted está para pasar un semáforo o una luz, como se dice en un u otro lugar, ¿verdad? Usted le pide al Señor que lo ayude, que lo guarde. Que usted está para bañarse, conversa con el Señor. Que usted está comiendo, platica con el Señor. Que usted está cocinando, platica con el Señor, pidiéndole a Él el conocimiento de las cosas. Ese amor, esa intimidad con el cual usted no puede dejar de hablar cuando uno realmente está enamorado, es lo que nos garantiza que se ha
resguardada, guardada por estos que están representados por 60 valientes de los fuertes de Israel, guardada, hermano, nuestra cámara nupcial con el Señor, en la cual estamos rodando en esos carruajes hermosos y gloriosos hasta las bodas del Cordero. Eso es lo que quiere decir. Esta es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel, hermano. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada. Ahora esto representa a nosotros, aunque habla de los valientes. Todos ellos tienen espadas. Son diestros en la guerra. Cada uno lleva su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Esto nos hace entender. Esto ahora apunta a nosotros. Primero nos pone como novia encerrada en el carruaje. Ahora nos pone en el lugar de los valientes. Y ahora, porque así la Biblia, hermano, nos pone, se representa, cada cosa que se dice representa algo. Y al instante representa otra cosa. Hay que entenderlo por el Espíritu. Todos ellos tienen espada. La Biblia habla en el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando se habla de la guerra espiritual, acerca de la armadura del cristiano. Entre la armadura del cristiano, que está compuesta por varias partes de la vestidura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, etc. Lo último que se habla es a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros entendemos que la palabra del Señor nos enseña que la espada representa la palabra de Dios. Así vemos cuando en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11 en adelante, se ve a Jesús venir del cielo con una vestidura ensangrentada, llena, manchada de sangre completamente, y con todo su ejército detrás de él, que viene porque ha castigado a la tierra. Y cuando viene, dice que de su boca se le describe, y en la descripción que se le da, dice que se ve salir de su boca una espada aguda de 2 filos. Y esta espada aguda es su propia palabra. Y con esta espada aguda, él mata, la Biblia describe al anticristo que está reinando la tierra en ese tiempo. Ahora, la espada aguda, que es donde estamos centrados en este momento, que sale de la boca del Señor, es su misma palabra. Es la que habla Efesios, en el capítulo 6, cuando habla acerca de la descripción, cuando describe acerca de la armadura del cristiano. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, como nosotros ahora, la iglesia está siendo representada por estos valientes de los fuertes de Israel, que rodean la carroza del Señor, que rodean la linterna del Señor, es lo mismo. Dice que todos tienen espada. ¿Qué quiere decir esto? Lo cual es la palabra del Señor. Que no hay cristiano, hermano, que no hay cristiano, soldado del ejército del Señor, que no tenga espada. Que todo cristiano que se considere verdaderamente creyente tiene que tener el conocimiento de la palabra del Señor. Dice la Biblia. ¿Con dónde que lo dice? Bueno, voy a pedir a mi esposa. Colosenses capítulo 3, para allá. Dice que la palabra de Cristo more. 16, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor debe de estar en nuestros corazones, debe de estar en nuestra mente. La palabra del Señor debe ser nuestro pan de vida diario. Por eso es que dijo el Señor que no solo del hombre, no solo de pan el hombre vivirá, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros alimentamos nuestro cuerpo con pan, nosotros debemos alimentar nuestra vida espiritual, nuestra alma y nuestro espíritu, que son los que van a la eternidad, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Amén, así es. Más que el alimento del mismo cuerpo, la palabra de Dios es lo que alimenta nuestro espíritu. Entonces, creyentes que no conocen la palabra, creyentes que van, hermano, a los cultos, que ven prédicas, que ven allí, pues, palabra del Señor, no solamente por prédica. El Señor no solamente habla por prédica, habla de repente por prédica, habla por una palabra profética, habla de repente por medio de sueños, revelaciones, pero no conocen la palabra. Amén. Pero ¿cómo es el asunto?
aún escuchando prédicas creyentes que no conocen la palabra. Y para yo discernir lo que realmente se está hablando, si es del Señor o no, yo tengo que tener conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Si viene alguien dando un testimonio del cielo, que el Señor le llevó al cielo, como mucha gente el Señor ha llevado, el Señor le llevó al infierno, para yo discernir tengo que tener conocimiento profundo de la palabra del Señor. Hay gente que dice tener conocimiento profundo de la palabra del Señor, pero sin embargo blasfeman con los testimonios que el Señor da, porque no conocen la profundidad de la Escritura para entender que lo que se está hablando está escrito, hermano. Amén. Para entender que lo que se está hablando, yo lo he visto, yo lo he vivido personalmente, a mí no me hace falta eso, la palabra la que yo tengo que tener, y lo que el Señor ha testificado es un entendimiento tan profundo de cosas secretas que aquí están escritas que el hombre no entiende. Por eso tenemos que tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios, bien profundo, hermano, y enseñada, ¿cómo se llama? Enseñada por el Espíritu. Amén. Interpretada, lo que quería decir, por el Espíritu, no por estudios de libros, o que en el tal idioma quiere decir aquí, y que en el hebreo quiere decir esto, y que en el diccionario más cual quiere decir aquí, lo cual el Espíritu Santo pasa por alto todas esas cosas y te dice, esto es lo que quiere decir. Amén. Porque eso es lo que dice, hermano. Gloria a Dios. Que es el que le da entendimiento en todas las cosas. Sí, cuando estaban los dos que iban camino de Maús, allí en el libro de Lucas capítulo 24, dos que iban camino de Maús, tus ojos estaban cegados para no ver a Jesús, estaba al lado de ellos. Y tú eres el único que no has conocido las cosas que han pasado aquí en Jerusalén, como Jesús Nazareno, como los principales gobernantes y demás, y los sacerdotes lo entregaron a muerte, y todavía el tercer día, y entonces era Jesús al lado de ellos, y ellos diciéndole, contándole a Jesús, y habían caminado con él, lo conocían, cara a cara, decía 3 años, y caminando con él, y no lo conocían, y cuando estaban sentados en la mesa, que lo llevaron a la casa allí a comer, porque él parecía que iba de largo, pero le dijeron, quédate con nosotros aquí, y cuando estaban sentados en la mesa, dice que cuando él partió el pan, les abrió el entendimiento, se les fue abierto el entendimiento, y vieron, y entendieron que era él. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir? Que el Señor es el que nos abre el entendimiento para entender la palabra. Está delante de nuestros ojos, y estando delante de nuestros ojos no se puede entender si el Espíritu del Señor no nos abre el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Amén. Que la vamos a entender porque estudiemos teología, o porque busquemos diccionario, o porque busquemos el significado en el hebreo, o el significado en el arameo, o el significado en aquí, o el significado en el griego, y en aquí, en el más allá. No, eso no es lo que dice la Biblia. Por eso Jesús fue más específico cuando el Señor dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeñitos y las has escondido de los sabios y de los entendidos. Sí, Padre, porque así te agradó. Has revelado el Señor el conocimiento, el entendimiento de su palabra a los pequeñitos, no a los sabios, no a los entendidos, no a los que están buscando los libros, los estudios, hermano. Amén. El que busca en espíritu y verdad, el que está enamorado del Señor, es lo que dice el verso 7, el que está en un solo amor con el Señor. Dice, ahora nos pone como esos valientes que están ahí rodeando la carroza, nos pone dentro de esa litera y nos pone también afuera representando lo que aquí dice. Todos ellos tienen espadas. Todo creyente debe tener vasto conocimiento a la palabra de Dios, hermano. Desde que una persona entra al Evangelio, nuevo convertido, tiene que empezar a conocer al Señor por su palabra. Empezar ese amor con el Señor en oración, en ayuno, en súplica, en ruego. Eso es lo que dice Joel, capítulo 2 y verso 12. Amén. Pero que se convierte. Y también porque ya está convertido, pero que pecó. Que no debía pecar uno, pero que realmente en la carne del hombre de repente dijo una mala palabra, ofendió a alguien, sin contar los que pecan en pecados grandes, hermano, que si cayó otra vez en el alcohol y cuestiones así, que tener mucho cuidado. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y silicio. Quiere decir que el nuevo convertido debe entrar a la presencia del Señor en ayuno. ¿Sabe que ha pecado, hecho abominables cosas delante del Señor? Abominables idolatrías, fornicaciones, adulterio, ¿verdad? Vicios, ira, enojo y abominables cosas, como dice la Biblia, que ahora no vamos a entrar en detalles de estas cosas, cada cual sabe. Entonces dice, debe de entrar al Señor en ayuno, me arrepiento, es el verdadero arrepentimiento. Amén. ¿Se entiende? Entonces, debe de entrar a conocer al Señor en su palabra, porque por ignorancia hacemos estas cosas. Amén. Lo describe la palabra del Señor. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia,
ahora manda en todo lugar a todo hombre a que se arrepienta. Quiere decir que él entiende que muchas cosas que nosotros hicimos en el mundo lo hacíamos por ignorancia, que ignorábamos que eso era pecado. Amén. Pues por lo menos yo lo ignoraba. Quizá algunos por ahí que o no, pero por lo menos que yo lo ignoraba. Yo ignoraba hasta que fumar era pecado. Yo decía que eso no era nada malo, porque yo no hacía daño a nadie. Eso era conmigo, mi cuerpo. ¿Se entiende? Y multitud de cosas. Y entonces por ignorancia de que hay un cielo y hay un infierno, ignorancia de que el pecado lleva al hombre a la condenación y que la paga del pecado de muerte, que cada pecado se paga con la muerte, que es la condenación del alma en el infierno, la cual nunca puede morir. No es la muerte de los hombres, que los hombres dicen, no, que murió, ya dejó de existir. No existe dejar de existir, la inexistencia. La Biblia describe claro todo esto, hermano. Lo describe en la parábola en la historia de Rico y Lázaro. Porque no es una parábola, es una historia real que aconteció. Y este rico de Lucas capítulo 16 está en el infierno hoy día. Estaba desde el tiempo de Moisés y sigue allí. Y allí seguirá hasta que el juicio final, donde será arrojado al lago de fuego y azufre. Y Lázaro, el pobre, estaba en el seno de Abraham y sigue allá en el paraíso. Ahora ya con Jesús en el paraíso. Amén, hermano. La Biblia lo describe en varias partes de la palabra cuando el Señor dice, esta noche vienen a buscarte tu alma. A uno que reunía riquezas y tesoros y esa noche iba a morir. O sea que la persona sigue viva, bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, esa persona que sigue viva, ese espíritu que sigue vivo, que somos espíritu, alma y cuerpo, sale el alma, sale el espíritu. Como dice Santiago 2.26, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, esa persona que sigue viva se alimenta de la palabra. O sea, que todo cristiano que no tenga el alimento de la escritura, de la palabra de Dios, está mal alimentado, está anémico, no tiene fuerza. Y aquí se describe a un grupo de valientes que todos tienen espada y que son diestros en la guerra. ¿Qué quiere decir esto? No es que tienen espada, tienen allí de adorno oxidada, es que son diestros. Una persona diestra en la guerra, una persona entrenada en la guerra, una persona que está acostumbrada a guerrear y ya domina, ya tiene el manejo, como lo tenía, gloria a Dios, como lo tenía David cuando fue a pelear contra el gigante, ya estaba diestro en la guerra. ¿Cómo se adiestraba David? Se adiestraba matando león, matando oso. Se adiestraba defendiendo las ovejas de su padre. ¿Entiendes? Peleando contra leones y contra osos. O sea, que una persona diestra en la guerra, ¿qué es esto? Una persona que tiene batallas espirituales que continuamente está venciendo. Amén. Batallas espirituales que realmente las cuales se enfrenta en ayuno. A veces nos metemos en 15 días de oración y ayuno, o a veces en 7 días, o a veces en 20 días. Se están hablando del cristiano de manera general. ¿Me entiendes? Y en tiempos de vigilia, en tiempos de madrugadas de oración, para de repente derribar fortalezas espirituales que el enemigo ha levantado. Porque dice que las armas de nuestra milicia, capítulo 10 del libro de allí, 1 Corintios, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Entiendes? Porque somos, dice la Biblia, también 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, allá que nosotros somos llamados a ser soldados del ejército de Jesucristo. Dice, ¿entiendes? Amén. Que ninguno que milita, dice allí, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos llamados a un ejército. Imagínense un soldado que es llamado a un ejército y que no tiene armadura de guerra, o que tiene armadura de guerra, pero que no tiene entrenamiento, no la sabe usar. Pero la iglesia del Señor dice de ella, todos tienen espada. ¿Quién es esta? Esta va a ser arrebatada al cielo. Esta no es la que está sentada echándose fresco, esta no es la que está sentada solo recibiendo. Toda la verdadera, la que va a ser arrebatada. ¿Por qué digo esto? Porque iglesia no podemos llamar todos. Pero cuando Cristo venga a buscar su iglesia, cuando Cristo venga en las nubes y suene la trompeta y diga, sube acá, cuando Jesús haga eso, solo la que verdaderamente está vestida del Señor, la que verdaderamente está en pie de guerra con el Señor, la que verdaderamente está cumpliendo todo lo que el Señor, siendo dirigida por el Señor, cumpliendo todo lo que el Señor le está mandando, esa es la que va a ser arrebatada. Multitud de llamadas iglesias se va a quedar en la tierra cargando tribulación. Multitud de llamada iglesia va a ver cómo el Señor se va llevándose a un remanente escogido y va a lamentar, va a llorar y va a desear nunca haber nacido. Eso es lo que describe la palabra del Señor.
que el Señor le cierra la puerta. ¡Ábrelo, Señor! El Señor le dice, de cierto os digo que no conozco. Gloria a Dios. Todos ellos tienen espadas y son diestros en la guerra. ¿Qué quiere decir? Que nuestras batallas las peleamos en el espíritu. Tenemos de repente ciertos problemas de familiares, o de repente ciertos problemas, no sé, que el diablo de repente ha metido con mismos hermanos, o con problemas de personas del mundo. Tenemos ciertos problemas de convivencia o de salud. Resolvemos esos problemas en lo espiritual. Resolvemos esos problemas en vigilias de oración. Resolvemos esos problemas en rodillas de oración, en madrugadas de oración, en ayunos, en silicio. Resolvemos esos problemas en el espíritu. Eso es estar. Resolvemos esos problemas, hermano, ejercitándonos en la palabra del Señor. ¿Entiendes? Perdonando, amando, ejercitándonos en la palabra del Señor. Venciendo toda tentación cuando el diablo nos dice, haz así, y decimos, no, porque está escrito así. Entonces no voy a hacer de esa forma que dice el diablo. No, porque está escrito de esta forma, en ayuno, en oración. Entonces, todos tienen espada y no la tienen solamente allí porque la tienen, no, sino que son diestros en la guerra, saben manejar esa espada. Amén. Saben manejar esa espada. Se tiene. Por eso que la palabra del Señor debe ser nuestro alimento diario, de mañana, dice la Biblia, de día, de noche, a cada momento meditar en ella. Es lo que dice en el capítulo 1 del libro de Josué, cuando el Señor le dice a Josué que esta palabra estará en la ley de día y de noche, leerá en ella para que haga conforme a todo lo que en ella esté escrita. Entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Y también lo dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hermano, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra del Señor. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y medita de noche. Esta es la iglesia del Señor. ¿Entiendes? Esta es la iglesia del Señor. No es la que se sabe la palabra. No, es la que la palabra es su delicia, de manera que medita en ella de día y de noche, porque lo que usted leyó y se sabe no tiene el completo entendimiento de ello, sino que a diario el Señor le va dando la revelación, el entendimiento cada vez más profundo, y el Señor le va haciendo entender cosas más profundas que no conocía, aun cuando pensamos que lo conocíamos. Por eso es que dice el apóstol Pablo, el que piensa saber algo, el que cree saber algo, sea como que no sabe nada. Todavía no sabemos todas las cosas como deberíamos de saber. ¿Entiendes? Entonces dice, todos tienen espadas, todos son diestros en la guerra. Cada uno tiene su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Hermano, ¿cuáles son los temores de la noche? Los temores de la noche son las tentaciones que el diablo pone en el mundo y que los demonios ponen allí. Dice la Biblia que el enemigo entesa, desenvaina su espada y entesa su arco para asatear en lo oculto a los rectos de corazón. O sea, le ponen trampa para hacerlos caer en iras, en adulterios, en fornicaciones, en vicios, en cuantas cosas, en faltas de perdón. Le pone trampa todos los días. Todos los días el enemigo le pone trampa al creyente con el objetivo de hacerlo caer en el pecado y que entonces de nada le sirva haber creído. ¿Se entiende, hermano? Para que de nada le sirva haber creído. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que por causa de esos temores de la noche, por causa de esas manifestaciones con que se manifiesta el diablo y sus demonios, por causa de ello, nosotros debemos continuamente tener nuestra espada sobre nuestro muslo. ¿De qué manera nosotros tenemos nuestra espada sobre nuestros muslos? Continuamente meditamos en ella de día y noche, cada día la tratamos de poner por obra. Cada día nos acordamos de ella, porque Cristo está así, cada paso que damos, lo analizamos, cada paso que damos, lo pasamos por el filtro de la palabra del Señor. Lo pasamos por allí, por esa, hermano, por ese, ¿cómo se llama? Por ese procesador, que es la palabra del Señor, que te procesa las cosas y te las aprueba o te las desaprueba. ¿Entiendes? No la prueba mi mente, la prueba el Señor, la prueba su palabra. Déjame ver si está escrito esto que voy a hacer. ¿Cómo dice el Señor según acerca de esto que voy a hacer? ¿Entiendes? Amén. ¿Cómo dice el Señor acerca de esto? ¿Cómo dice el Señor acerca de esta otra cosa? ¿Entiendes? Tengo un problema con un hermano, ¿y cómo lo soluciono? No le hablo más, pero eso es lo que dice la palabra. No,
La palabra dice que me ponga de acuerdo con mi adversario pronto, entre tanto que estoy con él en el camino. Entonces mi decisión va conforme a lo que está escrito. Eso es, hermano, mire, tener la espada sobre su muslo por los temores de la noche. ¿Se entiende? Alguien de repente levantó una demanda contra mí. ¿Qué dice? Que le contraataque. No, que lo perdone, que lo ame. ¿Entiende? Un hermano tiene un problema contra mí. ¿Qué dice? Que lo lleve a los tribunales. No, que lo resolvamos entre los hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Y multitud de cosas más que las resolvemos por medio de la palabra del Señor. ¿Se entiende, hermano? Entonces, por eso es que eso es lo que quiere decir. Cada uno tiene su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Los temores de la noche son muchos. El diablo trata de hacer caer en muchos tipos de pecados de los cristianos, al creyente verdadero. Trata de hacerlos caer, trata de hacerlos retroceder para que ya no sea salvo. Y la única forma que nosotros tenemos de contrarrestar, de contraatacar esos embates del enemigo, no del hermano, no del hombre. La única manera es teniendo un vasto conocimiento de la palabra, siendo diestros en la guerra y teniendo la espada sobre nuestros muslos, o sea, poniendo por obra de a continuo esta palabra que el Señor nos ha enseñado. Y de a continuo meditando en ella, de a continuo ejercitándonos en ella, de a continuo recordándonos de la palabra que el Señor nos ha enseñado, de a continuo, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque hay temores de la noche, porque hay tinieblas en el camino, porque hay tinieblas con las cuales hay que vencer siendo la luz de Jesucristo. Y esa luz solamente está en nosotros, solamente resplandecemos con esa luz cuando de verdad la palabra del Señor la amamos y la ponemos por obra con la ayuda del Espíritu Santo, sin lo cual es imposible. Amén. ¿Se entiende, hermano? Y de esa manera, cuando pasamos por ese lugar tenebroso, alumbra. Y las tinieblas tienen que huir. Por eso es que dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Lo que quiere decir, pasamos por un lugar tenebroso. Aquí nos están tentando a hacer tal cosa. Pero con la palabra del Señor en nuestros corazones y ejecutándola, allí apunta esa espada allí enseguida, allí lista para ser usada, y usándola, ¿verdad? Esas tinieblas huyen y entonces no caemos en las tentaciones. Entonces no caemos en el lazo, ¿me entiendes? Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Podemos ir a varias partes de la palabra del Señor cuando encontramos acerca de esto. Acerca de la importancia de nosotros tener asida a nosotros la palabra del Señor. Aun cuando nosotros estamos tratando de edificar una casa, aun cuando nosotros estamos trabajando, aun cuando nosotros estamos en nuestro matrimonio, en nuestros quehaceres y demás, como lo describe la palabra del Señor allí en el libro de Nehemías, cuando habla que los que hacían la construcción, los que guardaban el muro y los que hacían la construcción y demás, con una mano, dice que trabajaban en la obra y con otra, y en la otra mano tenían la espada, ¿entiendes? Con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada, o sea que de a continuo están siempre con la palabra a punta y con la palabra del Señor afilada. Escrito está así, escrito. Mira, estos cristianos, hermanos, diciendo teorías humanas, teorías de hombre. Y de repente el Señor me recuerda la palabra que contradice eso que está diciendo con esa teoría. Y le digo, pero la palabra del Señor dice así. Y dice aquí de esta otra forma. Y dice acá. Es muy extensa y muy profunda la palabra del Señor. Que hay que estar muy despierto a ella, hermano. Hay que estar muy despierto a la palabra del Señor. ¿Cómo el diablo no pudo tentar a Jesús? Porque estaba despierto a la palabra. Y el diablo vino con la palabra. Y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. Échate abajo, porque te van a guardar. Y él le dijo, no, porque está escrito, al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Entiendes? Amén. Entonces, con la palabra Jesús lo venció. Deja el ayuno, dile a estas piedras que se conviertan en el pan, tú tienes hambre. Le dijo, no, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entiendes? Mira todos estos reinos de la tierra, te daré todas estas cosas. Si tú te postras y me adoras, te lo doy. Le dijo el diablo a Jesús. Le dijo, no, está escrito que solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Entiendes? Entonces, entendemos, hermano, que Jesús lo venció por esa palabra. Ayer el Señor nos ponía allí el conocimiento, o antier creo, ayer, mi esposa y yo conversando acerca de algo.
que nosotros, cuando las personas se dejan engañar por el enemigo, una persona que el Señor le ha dado la visión a mi esposa, que le habla el enemigo al oído, y esa persona habla las cosas que el enemigo le dice al oído. Entonces el Señor enseguida me dio el entendimiento del asunto, y el asunto era, como esa persona no está alimentándose de la palabra, tiene conocimiento de la palabra, pero la palabra es como una comida que usted se comió hace tiempo y ya, ¿entiende? Y ahora está hambriento, ahora está anémico. Entonces, porque la comida se la comió hace tiempo, pero no vive alimentándose. Y como no está alimentándose de la palabra, cuando el enemigo le habla, le cree lo que el enemigo le está diciendo, porque no lo está pasando por el filtro de la palabra, eso que está oyendo al oído. No está despierta a la palabra del Señor. Eso le pasa mucho. Pero cuando viene algo, dice, no, te da una teoría, o se mete en un tema en específico, o hace una acción determinada por lo que el enemigo le dijo al oído, pero la palabra del Señor no la pone por obra porque no está despierto a esa palabra, no está activa esa palabra en él, no la tiene, como dice aquí en el capítulo 3 de Cantares, verso 8, la espada sobre su muslo por los temores de la noche. Entonces entra en contienda, entonces entra en pecados, entonces entra en codicias, entonces entra en cosas que desagradan al Señor y que lo hacen estar en pecado delante del Señor, y que si se muere así, desciende al infierno. Amén. Porque no está despierta la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos despiertos cada día a la palabra del Señor, todo lo que el diablo viene a poner, dile a fulano que te debe tanto, dile a fulano que te, mira, ¿cómo se llama? Pelea por tu derecho en tal cosa. Entonces tú vienes con la palabra, porque él trata de engañar de muchas formas, te hace creer que tú tienes derecho sobre ciertas cosas. Por eso el Señor dijo, sé manso y humilde de corazón, al que te hiera mía, también dale la otra, ¿entiendes? Y te hace creer muchas cosas erradas, que solamente con allí el entendimiento profundo de la palabra tú dices, no, pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo de esta forma. Yo me acuerdo y además lo leí esta madrugada, allí leyendo la Biblia, o la madrugada de noche. Me lo recordó el Señor. Y ahora tú me vienes a decir, diablo, que haga esto. Si aquí dice la palabra está así. ¿Entiendes? Entonces tú estás despierto a la palabra. Amén. Y entonces tú puedes entonces poner por obra esa palabra. Tú puedes llevarla a cabo. Es clave importante, hermano. La oración diaria, la lectura diaria de la palabra y ese amor íntimo con el Señor, que es el que nos hace entender la Escritura. Mucha gente habla de la palabra porque conoce la palabra. De esto, hermano, nosotros, el Señor nos ha mostrado de varias formas. De varias formas, en una oportunidad estábamos allí en unos tiempos de búsqueda del Señor en vigilia, y entonces el Señor le mostró a mi esposa a una persona. Un pastor que predica mucho la palabra y tiene conocimiento bastante vasto de la palabra, y de repente allí le dijeron a mi esposa, tal persona no lee la Biblia. Entonces nos quedamos asombrados y entendimos muchas cosas. ¿Por qué tantas cosas erradas? ¿Por qué aun con conocimiento de la palabra, por qué tantas cosas erradas salen por la boca de tal persona? ¿Sabe por qué? Porque tiene conocimiento de la palabra, porque ya la leyó, pero no tiene una vida de continuo, de diario allí alimento de la palabra. Y está allí uno predicando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén, hermano. Amén. Porque dice que la palabra no puede tenerla allí oxidada. Dice, todos estos tienen espada, son diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores, su espada al punto de ser usada. También lo que dice en el libro de los Salmos, en el Salmo número 45, Salmo glorioso este que se muestra, hermano, la iglesia del Señor vestida de una gloria tan divina, tan hermosa, como el Señor le dice, deja tu casa, la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. En el Salmo 45, y en el Salmo 45, lo voy a decir, en el verso número 4, dice, en tu gloria sé prosperado, nos habla a nosotros. Y dice, cabalga. ¿Sabe lo que es cabalgar, no? Pues montar a caballo, ir andando, cabalgando. Ese cabalgar es el cabalgar en la vida. Es el cabalgar en la vida, es el galopar en la vida, desde aquí hasta la ciudad santa Jerusalén del cielo. Cabalga sobre palabra de verdad.
de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Quiere decir, cabalga sobre la palabra, camina sobre la palabra, camina actuando en la palabra. Cada caminar, cada paso que da, sea en la palabra, cada paso, cada acción que hace, cada acción que ejecuta. ¿Entiende? Hay quien dice, amén hermano, así es, pero le mandó al hermano porque el hermano le di algo. Pues la palabra dice, capítulo 6 de 1 Corintios, que si algún hermano tiene algo contra otro, porque van a los jueces y a los tribunales de los que no conocen a Dios para allí hacer blasfemar el nombre del Señor, que no quieren entre nosotros, quieren juzgar entre nosotros y se resuelven de nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado y ver realmente lo que estamos haciendo. Y ver realmente si estamos caminando por el filtro de la palabra. Hay que decir, amén, sí hermano, por el filtro de la palabra, y vive recasado. Son muchos ejemplos que podemos poner, que tenemos que entender por la palabra del Señor. La iglesia del Señor vive en un solo amor del Señor, hermano. La iglesia del Señor vive en una intimidad con el Señor, la cual está dentro de esa carroza, en un amor que nada lo quebranta, en un amor que nada lo hace retroceder a esa carroza. Y vive armada de la palabra del Señor. Vive caminando y galopando sobre la palabra del Señor. Todo lo que hace, lo hace conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Que dice que nosotros debemos de haber nacido del agua y del Espíritu. El agua representa toda esta palabra, la fuente de vida, la fuente del agua, de la vida eterna que es esta palabra. Y el Espíritu, es que esa relación con el Espíritu del Señor, ese amor íntimo con el Señor a cada paso, a cada instante de nuestra vida, que nos enseña los secretos, los misterios. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese amor que nos enseña el Señor todas las cosas, ese amor que nos enseña el Señor su corazón, y la palabra del Señor que nos hace nacer de las enseñanzas que nos da Él, que nos da el Señor, y que nos hace nacer de la palabra. ¿Se entiende, hermano? Amén. Y por eso parecen raras a los ojos de las personas que viven naturalmente. Le parecen a ellos raras nuestras acciones. Porque al cielo, hermano, vamos a entender algo. No entran personas normales, entran personas diferentes a los de la tierra. Amén. Lo dijo así el Señor. Lo dijo, mi reino no es de este mundo. Amén, así. Claro fue el Señor el asunto. Mi reino no es de este mundo. No viene por personas normales, naturales. Porque habla del natural y habla del espiritual. Esas son las personas naturales, lo que la sociedad, lo que viven conforme a lo que la sociedad le enseña, viven conforme a lo que los estatutos de los hombres le enseñan. Pero dice el natural y el espiritual, ¿entiendes? 1 Corintios capítulo 3 nos habla acerca del hombre natural y nos habla acerca del hombre espiritual. ¿Se entiende? Entonces, esto es una diferencia que tenemos que hacer. El hombre espiritual vive por la palabra del Señor, por el Espíritu del Señor. Hay quien vive por la palabra, pero no por el Espíritu del Señor. Está equivocado. Porque esta palabra es de Él. Esta palabra es del Espíritu. Y el que le puso en el corazón a Salomón escribir esto, es el Espíritu que hoy tenemos nosotros. Es el mismo Espíritu. O sea, que Él es el que conoce la profundidad de la revelación. El que le dijo a Isaías, escribe así esto, lo otro, es el Espíritu Santo del Señor que tenemos hoy, y es el único que puede darnos entendimiento, porque la palabra es de Él. ¿Entiendes? Y en esa relación con Él podemos entenderla. El que le dijo a Jeremías, escribe así. El que le dijo a Ezequiel, escribe así. Es el Espíritu del Señor que hoy tenemos. No es otro, hermano. Es el Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu del Señor. Entonces Él es el que nos da el entendimiento, y con esa intimidad con Él podemos realmente entender y vivir la palabra. Amén. O sea, la linterna de Salomón, la que se ve gloriosa, que va andando, que va marchando, hermano, que va marchando a la ciudad celestial, como vinieron a buscar Elías carros de fuego y gente de a caballo con carros de fuego. Estos carros son esas carrozas, son esas... Aquí esto que dice la linterna de Salomón es lo que quiere decir, es lo que representa. No lo busco en un diccionario, no lo busco en un lugar, sino que lo entendemos por el Espíritu. La linterna de Salomón, la carroza, es como, y más adelante lo vemos, aquí mismo en el verso 11, cuando dice, ¿dónde dice? Aquí en el verso 9, cuando dice, el rey Salomón se hizo una
carroza de madera del Líbano. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, hizo su respaldo de oro, hizo su asiento de grana, hizo su interior recamado de amor. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando al principio? El interior de esa carroza está recamado de amor. O sea, son amores entre el Señor y yo. Mira, hermano, cuando nosotros estamos orando, hay gente que se dedica a orar pidiendo solamente cosas. Hay que expresarle al Señor el amor que uno siente por el Señor. Tú eres mi pensamiento, Señor. Me deleito en ti, pero quiero deleitarme más. Tú eres el principio, el fin, el amor de los amores, la llenura de mi alma. Entonces, hay que expresarle al Señor ese amor, hermano. Cuando nosotros le expresamos al Señor ese amor, cuando nosotros se lo expresaba a David, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, el castillo mío y mi libertador, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, expresarle ese amor al Señor. Y entonces, ese interior de esa carroza es el carruaje donde estamos con el Señor allí adentro y en el que estamos caminando a la boda nupcial que se va a celebrar en el cielo, como iglesia del Señor. Amén. Cuando nosotros vivimos en ese amor, entonces ese interior de esa carroza está recamado de amor, está lleno de amor, como dice aquí, es como perfumado de amor, ¿entiendes? Perfumado de esa intimidad, perfumado de esa relación con el Señor, cuando nos expresamos abiertamente con el Señor en esa intimidad, ¿entiendes? Me preocupa esto, ¿cómo hago esto? ¿Qué tú piensas de esto, Señor? ¿Qué tú piensas de aquí? ¿Qué tú piensas de allá? Entonces, en esa intimidad, en ese amor, es que nosotros estamos descritos aquí, como iglesia del Señor. Las columnas de esa carroza son de plata, su respaldo es de oro, su asiento es de grana, lo cual, hermano, representa, porque son piedras preciosas y demás, que alcanzan ese nivel, alcanzan el oro, llega a ser oro por un proceso a través del cual pasa para poder ser un oro de un nivel determinado. Así como la plata, eso lo dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, cuando dice que la palabra de Dios es como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Quiere decir que la plata, para llegar a ser plata, se refina en un horno 7 veces. La plata para llegar a ser plata. Y el oro, peor todavía, el oro para llegar a ser oro tiene que ser refinado también, pulido, purificado. ¿Qué quiere decir? Que ese interior en el cual emana amor, ese interior en el cual está recamado de amor. ¿Sabes por qué está recamado de amor? Porque el Señor en nuestra vida con Él nos hace pasar por disímiles dificultades, tribulaciones, angustias, procesos en la vida que van enriqueciendo nuestra fe, que van enriqueciendo nuestra vida espiritual con el Señor, porque cada vez que nosotros estamos atravesados por esas cosas y salimos vencedores, vencemos con la palabra, vencemos a la tentación, salimos venciendo con el bien al mal, no con el mal al mal. ¿Entiendes? Cuando salimos de todas esas tribulaciones, cuando salimos, hermano, sin quejarnos y sin blasfemar del Señor y sin culpar al Señor de algo malo que nos pasó, salimos venciendo. Cuando salimos de una disputa que alguien nos metió, salimos amando, salimos perdonando. ¿Entiendes? Cuando salimos nosotros venciendo cualquier tipo de tentación sexual, cualquier tipo de tentación de vicio, ¿verdad? Negándole a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo quiere hacer, salimos vencedores y salimos pulidos como el oro, salimos pulidos como la plata. Amén. Ahora, cuando usted está en el teléfono y está en internet y usted ve a una persona que le gusta y usted codicia a esa persona, el diablo le dice, codíciala. Ve, mira, incluso mastúrbate, le dice el diablo, y usted dice, ay sí, y qué hermoso o qué hermosa. Ahí usted no sale vencedor, no sale como oro, sale como hojarasca. Amén. Y sale como paja, la cual será quemada. ¿Me entiende? Pero cuando usted dice, no, porque amo a mi Señor y a mi Dios, y si es soltero, y si es casado, dice, amo a mi Señor y a mi Dios, amo a mi esposo, amo a mi esposa, usted entonces sale como el oro de allí. ¿Entiende? Cuando alguien lo maldice, cuando alguien lo calumnia, cuando alguien lo ofende, usted lo perdona, sale como el oro de esa prueba. Pero cuando usted le vuelve detrás esa maldición, cuando usted le responde con maldición, dice que Jesús no respondía con maldición a los que lo maldecían, sino que entregaba la causa al que juzga justamente.
Cuando usted le devuelve, como se ve por las redes sociales, muchos cristianos, uno le tira al otro y el otro le devuelve con más. Cuando usted hace eso, usted no sale como el oro ni como la plata, sino que sale como hojarasca y como paja seca, la cual será quemada, porque no es útil al Señor. Amén. Por eso es que dice, ese interior está recamado de amor y ese interior tiene sus columnas de plata, está firme en esa prueba. Eso es lo que nos afirma, hermanos. Eso es lo que nos hace a nosotros realmente caminar firmes en el Señor, de manera que ya no podamos retroceder atrás. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos hace estar estables y firmes. Las pruebas de fuego que pasamos, como la pasaron allí Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego. Y en ese horno de fuego el Señor les afirmó la fe de una manera que allí se les manifestó el Señor. Caminó con ellos dentro del horno de fuego. Así como caminó con ellos dentro del horno de fuego, camina con nosotros cuando nosotros con el bien vencemos al mal que nos agobia, al mal que se nos viene encima para tentarnos y para hacernos caer. Pasamos esa prueba. Amén. Sin quejas, sin enemistades, sin pleitos, sin pecado, siempre asidos de la palabra del Señor, asidos de su amor del Señor, ¿entiende? Entonces somos probados como el oro fino. Por eso que dice Isaías, capítulo 13, haré más precioso que el oro fino al varón. Amén. Y más que el oro de Ofir. Amén. Al hombre. Amén, hermano. Entonces por eso es que la litera de Salomón tiene sus columnas de plata. Ese representa nuestra vida de prueba, nuestra vida de proceso. Hay quien habla de proceso para alcanzar cosas de la tierra. No es para alcanzar cosas de la tierra, es para alcanzar la vida eterna. ¿Dónde lo dice? Léeme el amor allí, por favor. Santiago capítulo 1, verso 12. La vida de tentación que nosotros llevamos en la tierra, venciendo esas tentaciones, nosotros no que con esas tentaciones que vencemos vamos a alcanzar nosotros cosas terrenales, la casa, el carro, la empresa, porque no es a eso que nos ha llamado el Señor, sino que dice que echa mano de la vida eterna, la cual así mismo fuiste llamado. ¿Para qué fuimos llamados? Para vida eterna en el reino de los cielos. Para vida eterna ya en la Jerusalén celestial, que no hay ladrón que entra, ni polilla que destruye, ni oro que corrompe. Como dice Santiago 1:12. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia que va para el cielo dice amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. La tentación, cuando tú la vences, la tentación, dice allí, la tentación cuando tú la vences, recibes ¿qué? La empresa de la tierra, recibes ¿qué? El dinero de los hombres en la tierra, recibes ¿qué? El aplauso del hombre, recibes la corona de vida. Esa es la que recibe. Entonces la esperanza es la corona de vida. Amén. La esperanza es habitar con el Señor en la eternidad. ¿Se entiende, hermano? Amén. La esperanza es el galardón eterno, de vida eterna. Amén. Ese es el galardón, esa es la recompensa. Por eso es que, hermano, cada prueba que nosotros pasamos en la tierra es para fortalecer nuestra fe, para vida eterna, para fortalecer nuestro hombre interior, para fortalecer nuestra vida espiritual, para enriquecer nuestra vida espiritual, enriquecer nuestra fe, enriquecer nuestra obediencia al Señor, enriquecer nuestra fidelidad al Señor, enriquecer nuestro amor hacia el Señor y hacia el prójimo, enriquecer, hermano, nuestra diligencia para obrar en las cosas del Señor, enriquecer nuestra esperanza, la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Amén. O sea que enriquece nuestra vida espiritual. Y cada vez que pasamos por tentaciones, cada vez que pasamos por dificultades y procesos por el Evangelio, ¿entiendes? Por el Evangelio pasamos soledades porque nos apartan personas porque no quieren estar de acuerdo con el Evangelio que predicamos. Eso es un tiempo de prueba que pasamos. Pasamos rechazo en muchos casos, quizás en otros no, porque las familias son cristianos todos, pero en muchos casos pasamos rechazo de nuestras familias. ¿Entiendes? Amén. Y entonces atravesamos esa prueba venciendo en la palabra, haciendo o que ellos se conviertan a nosotros, pero no nosotros a ellos. Y de lo contrario no puede haber ningún tipo de unidad.
Hay amor, pero no unidad, porque no podemos estar unidos en un mismo sentir con los que no conocen, ni están de acuerdo, ni aman al Señor. ¿Entiendes? Los amamos, pero no estamos en esa unidad. Pasamos nosotros soledades, pasamos nosotros rechazo, pero por el Evangelio de Jesucristo, por el verdadero Evangelio, por la verdadera santidad del Señor. Amén. Pasamos vituperio porque se burlen de nosotros de repente por nuestra manera de vestirnos, o pasamos de repente vituperio porque de repente no estamos de acuerdo en las barras, en las reuniones sociales para aplaudir a un equipo de fútbol o de deporte o de cualquier cosa, porque no estamos de acuerdo con esa cosa, porque no entramos en esa corriente que entra el mundo, en el cual el mundo está afanado, está perdido, está confundido, está turbado, está siendo llevado al infierno por Satanás, que lo tiene al mundo distraído del propósito para el cual Dios llamó a cada cual, que es vida eterna. Amén. Que es vida eterna. ¿Entiende, hermano? Dirá que para que Dios hizo la tierra, entonces. Sí, claro, hermano, la tierra fue hecha para que el hombre reinara y gobernara sobre ella, pero el día que Adán pecó en el huerto del Edén, entonces todo se echó a perder. Y donde no había cardos salieron cardos, donde no había espinos salieron espinos. Y los animales que eran mansos y que comían hierba, ahora empezaron a comerse unos a otros. Y ahora se volvieron carnívoros. Y ahora se volvieron peligrosos. ¿Qué le parece? Y se echó a perder todo. Entonces, Dios manda al Redentor, al Salvador, prometiéndonos ahora una vida eterna. Ahora a imagen del poster Adán, que es Jesucristo, prometiéndonos un cielo eterno. Eso fue lo que Jesús vino a predicar, hermano. No te hagas tesoro en la tierra, dijo el Señor, háztelo en el cielo, donde no entra ladrón ni polilla destruye, ni corrompe el oro del cielo. Que las calles del cielo son de oro, por lo que la gente se pelea aquí en la tierra. Eso fue lo que el Señor habló, eso fue lo que el Señor dijo. Mejor entrar en el cielo con un ojo que en el infierno con dos. No te preocupes dando por tu cuerpo, por la esbeltura de tu cuerpo. Porque de nada te sirve para entrar a la patria celestial. La esbeltura y la hermosura de nuestro espíritu, amén, de nuestro hombre espiritual. Entonces pasamos por esas angustias, por esas tribulaciones, y es cuando se ve que la litera de Salomón, o la carroza de Salomón, ¿verdad? Sus columnas son de plata. Cuando se ve que su respaldo es de oro, allí estamos firmes, lo que te respalda, te recuestas. ¿Entiendes? Te puedes recostar tranquilamente porque ha pasado esa tribulación, porque sabe cómo vencer la tentación, está entrenado en ello, está firme. Lo que hace firme algo es las columnas, columnas de plata que ha sido pulido, purificado, hermano. ¿Entiendes? El cristiano que no pasa esto no puede estar firme en el Señor. No puede de ninguna manera. Por eso es que en muchas oportunidades nosotros vemos cristianos que se echan para atrás, hermano, y que fácil caen. Porque no han pasado por los procesos, no han pasado por las pruebas y en el amor del Señor. Y eso no te puede fortalecer. Lo que te fortalece, te hace estar firme, mantenerte firme, son esos procesos que el cristiano pasa, como lo pasaron Sadrach, Mesach, Abednego. Y allí se manifestó el Señor en medio de ellos. En medio del fuego se les apareció y no lo pudo quemar el fuego. Porque ¿quién hizo el fuego? No es Dios. Dice que el mismo fuego consumidor. Lo puedes encender 7 veces, 70 veces 7 si quieres, que el que hizo el fuego es superior a eso. Amén, hermano. Entonces se le manifestó el Señor allí, en medio de ellos, caminó con ellos, salieron ilesos. Y esta es la carroza de Salomón, está fundada sobre ese fundamento, sobre esa firmeza, está fundada la carroza de Salomón. Entonces, en este día vamos a dejarlo del verso 7 al verso 10. Porque el verso 11 ya va un poco profundo hacia otro tema que tiene que ver ya con algo más profundo del Espíritu Santo. Pero bueno, entendemos lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 7 al verso número 10. Se ve a una litera, que es una carroza, lo que significa la palabra allí. Se ve que está rodeada de 60 valientes, que tienen espadas y son diestros en la guerra. Y sus espadas las tienen en su muslo, no la tienen oxidada. La tienen a punto para ponerla por obra continuamente. Se ve, hermano, esta carroza hecha de madera del Líbano,
esta madera del Líbano son de los cedros del Líbano, de los cedros del Líbano. El cedro del Líbano es el árbol como de los más robustos que se conoce por la palabra del Señor. ¿Entiende? Y este cedro del Líbano son árboles firmes, son creyentes firmes. ¿Entiende? Que están en esa carroza, en esa intimidad con el Señor, unidos en ese amor con el Señor, unidos en ese amor con el Señor por las pruebas que atraviesan. Sus respaldos de oro, sus columnas son de plata, ¿entiende? Su asiento es de grana. Bendito sea el Señor de gloria, alabanza y poder. Amén. Entonces entendemos quién es la carroza de Salomón, es la iglesia del Señor. Entonces entendemos quién es esa carroza gloriosa y hermosa que camina a las bodas nupciales que nos esperan, en la iglesia del Señor. ¿Y de qué forma nosotros estamos descritos aquí en estos 3 versos? ¿De qué forma nosotros estamos descritos? Tenemos que entenderlo, tenemos que profundizar en ello y tenemos que, hermano, enriquecer en nosotros, hermano, el anhelo de ser esta esposa, esta novia, esta amada que camina con el Señor en ese interior recamado de amor, en esa carroza gloriosa y hermosa que aquí se ve. Amén, hermano. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Y que podamos poner por obra la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor lo que hemos escuchado. Lo que hemos escuchado tenemos que pedírselo al Señor, que nos ayude a ponerlo por obra. Amén. Sin su ayuda no podemos, pero con la ayuda del Espíritu del Señor, todo lo podemos. Por eso que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por mucho que uno escuche la palabra, no la puede poner por obra, sino por la ayuda del Espíritu del Señor. Amén. No puede poner por obra, sino por la ayuda del Espíritu del Señor. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo para siempre. Así que así continuamos con el libro de cantar de los cantares. Gloria a Dios. Entonces, hermano, bendito sea Dios para siempre.